La vida o el extractivismo. En 2006, se promulgó la Ley 28736 para la protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, para así salvaguardar la vida de una población extremadamente vulnerable. Sin embargo, la norma tiene un grave fallo. No garantiza la intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento, abriendo las puertas para actividades extractivas en sus territorios. Es así que en su artículo 5C, donde se refiere el carácter intangible de las reservas indígenas, actualmente está permitido realizar actividades económicas extractivas si dichos territorios son declarados por el Estado de necesidad pública. Para corregir esta falla, actualmente la Comisión de Pueblos del Congreso debate el proyecto de ley 404-2018-CR, donde la discusión se concentra en la intangibilidad, una condición que sectores como el Ministerio de Energía y Minas rechaza. El proyecto de ley en el artículo 2 lo que intenta modificar es tierras por territorio y la intangibilidad transitoria por intangible. Antes, como se está escrito el proyecto de ley actualmente, habla de tierras, lo cual nos parece correcto. Hablar de territorio ya no es solamente hablar de la tierra, sino del suelo, el aire, el mar, el agua. Entendemos que el territorio le pertenece a la nación, le pertenece al Estado. Entonces creemos que se está vulnerando la Constitución. Además, antes se hablaba de una intangibilidad transitoria. Es decir, en algún momento, mediante ley o por de repente ciertas partes de las tierras, esto podía volverse un intangible y ciertas actividades de explotación podrían ingresar. Como lo están planteando ahora, al ser intangible, que nunca nadie más en el Perú va a poder entrar y va a poder hacer alguna actividad de extracción de recursos naturales, no solamente hidrocarburos, sino en general, lo cual nos parece excesivo. La economía o las vidas. El Ministerio de Energía y Minas ya tiene resuelto a dónde inclinar la balanza. Y la actividad que realizamos es sumamente importante para el país, aportamos al PBI mucho, y entonces si se limita la actividad de nosotros, esto implica que la economía también se vaya al suelo. Por su parte, las organizaciones indígenas no solo respaldaron el predictamen del proyecto de ley de la norma modificatoria, sino que dejaron claras sus razones de respaldo. ¿Cuál quisiéramos nosotros desde ahí de hacer la modificación? Directamente el artículo 5C de la ley 28736, en la que dice, ¿no?, en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya exploración resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo. Entonces no podemos poner en juego nuestra vida. Entonces el principio de prevención, principio de autodeterminación, el principio de acción sin daño y el principio de alta vulnerabilidad se debe respetar. Se trata de vida. ¿Quién tiene que prevalecer? ¿Dinero o vida? ¿Persona o derecho? ¿O dinero o inversión pública? Estos pueblos no están pidiendo, ¿no?, crearse, que reconozcan que necesita una educación, necesita varias cosas. Solo necesita su intangibilidad de su territorio ancestral, como lo estipula el convenio 169. Acabo de escuchar y me da mucha pena de un funcionario que diga que es un error reconocer territorio. Nosotros tenemos un concepto de territorio, de dónde a dónde yo hago mi vida cotidiana, hasta ahí es mi territorio. Necesitamos esta modificación, este término de intangibilidad, hay que conocer, no vivimos con estos pueblos, pero sí ellos necesitan una protección total, absoluta, como lo dicen las normas internacionales, y eso hay que cumplir. El Estado nunca ha estado de acuerdo con otorgarles el derecho de territorio a los pueblos indígenas y mucho peor a los pueblos en aislamiento voluntario. Y prueba de ello es de que la propuesta Napo Tigre tiene más de 15 años y viene siendo boicoteado por el mismo Estado en contubernio con las empresas petroleras. Y saludamos el proyecto de ley, señor presidente, a través de usted, a los
integrantes de la comisión del proyecto de ley 40 de 44 porque han determinado la modificación de 3 normas, como está en el proyecto, la ley 2873-6, que es la ley de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, el decreto legislativo 1374, ¿no?, sobre el tema de régimen administrativo sancionador, y así como el tema del decreto legislativo 1489, la protección, ¿no?, en este tema dentro del decreto de emergencia sobre el COVID-19. Y por eso los pueblos indígenas de Madre de Dios, que somos parte de IDECEP, saludamos, ¿no?, esta iniciativa. También esta reforma, presidente, nos permite que el Estado avance normas con la participación de nosotros como pueblos indígenas. Por ahí salió un informe del Ministerio de Justicia indicando que la concesión maderera pues pueden vincularse o pueden coexistir con los derechos de los pueblos indígenas en el ambiente. Este tema es para FENAMES absurdo porque creo que se trata de vidas humanas que en el planeta todo ser humano tiene el derecho a vivir, y creo que una actividad económica no puede ir encima de una vida humana. La Corte Interamericana, cuyos fallos son vinculantes para el Estado peruano, y el Convenio 169 ya han dicho, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente. Más aún, lo que dice la Corte es que el territorio es una condición de subsistencia para los pueblos indígenas. ¿Cuál es el tema de fondo aquí, en nuestra opinión, en el proyecto de ley 4044? Es el artículo 5.c. Y ahí sí pediría que esta norma, este es el fondo del proyecto de ley, y sobre él hay que pronunciarse. El artículo 5, en la primera parte, recoge un principio del derecho internacional, que es el principio de intangibilidad del territorio. Sin embargo, en la última parte del inciso C, se abre una puerta inmensa, porque dice, en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley. Una absoluta contradicción. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo en este tipo de normas? Se puede realizar actividad extractiva, minera, forestal, petrolera, sin poner en peligro el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a la subsistencia de pueblos indígenas que viven en las reservas y los que aún están pendientes de que se cree una reserva. Pongo un ejemplo, actividad petrolera. ¿Qué es actividad petrolera? Voy a hacer sísmica, que son explosiones para ver si hay petróleo. Ductos, ¿no es cierto? Voy a hacer pozos, voy a hacer ductos. ¿Se puede realizar actividad extractiva en los territorios? Nosotros consideramos que no, porque eso constituye una amenaza cierta e inminente al derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la subsistencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que no hay manera de armonizar, por un lado, la libertad de empresa, las libertades económicas, la seguridad jurídica con la vida y la salud. Y según el artículo 59 y el artículo 1 de la Constitución, discúlpenme, pero la vida, la salud, la integridad física está por encima de la libertad de empresa, de la libertad de desarrollo, de las libertades económicas. Entonces, aquí el tema es muy claro. O el gas, o el recurso forestal, o la vida. En tal sentido, creo que el artículo 5.c tiene que ser modificado, tiene que ser eliminada la última parte. La discusión no ha concluido y las modificaciones a la actual normativa PIACI pueden definirse en la próxima sesión de la comisión. Hay que ponderar muy bien en este momento el valor de la vida y el valor del patrimonio. Es una decisión ética, profesional, no solamente como funcionarios públicos, sino como ciudadanos profesionales
que en este momento estamos asumiendo un cargo. Proteger la vida de los Piazzi es obligación de todos.